Bueno, derivadas. Las derivadas lo que uno hace, o sea, básicamente, o sea, como muy alevoso, es como que uno cambia la función. O sea, se puede derivar, una de las formas de derivar es con una tablita, que la podés tener a mano, o sea, la tabla de las derivadas. Y, por ejemplo, si la función es x, si nosotros tenemos que derivar x, la derivada de x es 1. Si yo tengo que derivar un número, la derivada de un número es 0. Si yo tengo que derivar x a la 2, lo que se hace es, se baja ese exponente y se pone la x a un exponente 1 más chico. O sea, que en vez de dar la 2, ahí quedaría la 1. O sea, que si yo tengo x a la 3, esto sería 3x cuadrado. Y después tenemos como las derivadas más complicadas o más especiales. Por ejemplo, si tengo el logaritmo natural de x, va a ser 1 sobre x. Después podemos derivar la raíz de x, es 1 sobre 2 raíz de x. A ver, y después, por ejemplo, tenemos para derivar la seno de x o coseno de x. Seno de x va a ser, la derivada de seno de x es coseno de x, y la derivada de coseno de x es menos seno de x. Después también tenemos la derivada de e a la x, que nos queda como derivada, esta queda igual, queda e a la x. Y después tenemos a, que sería cualquier número a la x. Esto sería como a la x por el logaritmo natural de a. Bien, creo que esos son como los más comunes. Ahora igual cuando vamos haciendo los ejercicios, vamos a ver qué le agregaron. A todo esto, siempre que yo tenga una función donde, por ejemplo, si mi función, o sea, es una suma de funciones, ponerle que yo tenga 3x cuadrado más la raíz de x. Entonces en esta lo que yo tengo que hacer es separarme en términos y voy derivando término a término. O sea, en las sumas y en las restas, cuando yo tenga que derivar, lo que hago es ir derivando cada término. En este que tengo 3x cuadrado, tengo número y tengo letra. Si tengo número y letra, a la que voy a derivar es a la letra. O sea, el número queda y derivamos al x cuadrado, que sería 2x. Entonces acá este 3 con el 12 pueden multiplicar. Y acá la raíz de x sería 1 sobre 2 raíz de x. Entonces ahí tenemos la derivada. En las sumas y en las restas pasa lo mismo. Si yo tengo una resta, por ejemplo, sería f de x sería 7x menos 9. Acá haríamos la derivada de esta. Va a ser la derivada de 7x, quedaría 7, y la x quedaría como 1. Y la derivada de 9 es 0. Así que esto quedaría 7. El problema de esta es cuando la función en la que estamos trabajando es una multiplicación. O sea, cuando tengo, por ejemplo, 5x por coseno de x. Acá es como si yo tuviera dos funciones. O sea, tengo la función, vamos a ponerle como que esta es f, y a esta la llamamos g. Entonces, para hacer la derivada de esto, vamos a hacer la primera función derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. O sea, tengo que ir derivando una sí, una no, una sí y una no. Entonces, voy a derivar. A la primera la derivo, 5x quedaría 5 por 1. Por la segunda la dejo así. Más, ahora la primera la dejo así. Y la segunda ahora la derivo. El coseno de x pasa a ser menos seno de x. Y ahí ya está. Después yo puedo acomodar por ahí de multiplicar, por ejemplo, este 5 con el 1, o sea que me quede 5 coseno de x. Y acá
como es 5x por menos seno, ponerle menos 5x seno de x. O sea, es acomodarlo más que nada para que quede como más prolijo y no tanto lío de números. Los que puedo ir resolviendo los resuelvo, pero esta, ya con que vos llegues a esto, ya está, ya pudiste, así hiciste la derivada. Ok. Bien. Y después están las divisiones. O sea, si yo tengo una función que está expuesta como una división, por ejemplo, seno de x sobre el logaritmo natural de x, también, o sea, lo tomo como que esta sería una función y esta de abajo sería otra. Entonces, para hacer la derivada de esta, va a ser la de arriba derivada por la de abajo sin derivar. Ahora en el vez de ser más es menos, la de arriba sin derivar por la de abajo derivada, dividido la de abajo al cuadrado. Entonces, vamos a hacer en esta derivada. Primero va a ser a la de arriba, la derivo, así que en el seno coseno de x, por la de abajo sin hacerle nada, menos, ahora la de arriba sin hacerle nada, por la de abajo derivada. Y esto sobre la de abajo, que es logaritmo natural de x, al cuadrado. Y ahí tenemos la derivada. Esta mucho no puedo achicar, así que queda así. Bien. Bueno, a ver. Vamos empezando a agarrar algunas de las que tenemos acá. Por ejemplo, esta te da la función, nos dice que es x cubo más 1 por la raíz cúbica de x. Acá para poder hacer esta raíz cúbica, nosotros, yo la que te puse en la tablita era raíz de x, que derivada quedaba 1 sobre 2 raíz de x. La forma de por ahí poder derivar esto es cambiarle su forma. O sea, cuando yo tengo una raíz, o sea, esta parte por ahora la vamos a dejar igual, esta raíz es lo mismo que poner x a la 1/3. O sea, cuando yo tengo x a la 2, esto es lo mismo que poner x a la 1/2. O sea, lo puedo poner como una potencia en forma de fracción. El numerito que está acá es este que va acá, como no hay nadie es un 1, y este número es este. O sea, si yo tuviera la raíz, por ejemplo, ay, perdón, acá te puse mal, raíz de x. Si yo tuviera la raíz cuarta de x cubo, esto sería lo mismo que x a la 3/4. O sea, este número es el que va ahí y este cuadro es el que va abajo. Es una forma de escribirlo de otra, o sea, de otra manera. Entonces, eso al escribirlo de otra manera me sirve para poder hacer la derivada. Si ahora nosotros tenemos que derivar, esto es una multiplicación, entonces tenemos que derivar, hacer la propiedad esta de la multiplicación, hacerlas como si fueran dos funciones. Esta sería una y esta sería la otra. Esta sería f y g. Entonces voy a hacer la primera derivada, que tiene una suma. Así que ahí adentro sería 3x al cuadrado más 0. Por, ahora el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por el segundo derivado. Que esto, siempre que tengo x a un exponente, lo que hacía era bajar ese exponente y poner x, y acá se ponía el exponente menos 1. Así que haría 1/3 menos 1. Que me quedaría menos 2/3. Así que acá me da menos 2/3. Y ahí tenemos la derivada. Al final era bastante simple dentro de todo de entender. Sí. Y yo me volví loca. No, igual a veces se complican, a veces como que tienen un montón de cosas, encima después por ahí, ahora vamos a ir viendo que algunas tienen
el tema de la regla de la cadena. Entonces Oh, ahí es donde te sí, de eso empiezan a... algo me acuerdo que lo nombraba, ¿no? Yo saber de hacerlo es otra cosa, pero Claro, por ahí a veces vos lo ves y parece que está re fácil, y después cuando te toca algún ejercicio te deja, pero no sabes para dónde correr. Porque se te empezás empiezan a a caer tener... los pelos. No, es que empezás a tener que la primera derivada, la segunda sin derivada, y la primera es re larguísima, entonces la terminaste de derivar y te comes la segunda, o sea, esas cosas Oh, pasan. Pero a veces, salté por eso, victoria antes. depende, o sea, viste la complejidad que te dé ella, lo larga que sea. En cuanto más larga, es ahí donde empezás a hacerte más lío con esto. ¿Ves esta que son simples, que son como chiquitas? O sea, uno directamente Sí, aplica la propiedad, o sea, es como si esta sería una función y esta otra, entonces te va a ser la primera claro. derivada, entonces derivo la primera por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, que me va a quedar 3, sobre 3x al cuadrado. Entonces, ¿ves? Si son cortitas, como que no pasa nada. El problema es cuando empiezan a ser largas, que ahí es donde nos hacemos unos líos bárbaros. Bien. Y vamos a ver lo de la regla de la cadena. Pero hay mucho de eso en la fotocopia, ojalá no. Eh, no, te dio, ponele, o sea, hay mucho para hacer con derivadas. Después, cuando te ponen para estudiar la función o hallar las rectas tangentes, esas te dan cositas cortas, o sea, son funciones simples. Ah, bueno, bien. O sea, no vas a tener que derivar una muy grande, ponele. Regla de la cadena. Esto de la regla de la cadena, o sea, es porque hay funciones que están como compuestas. O sea, nosotros hasta recién, ponele, yo tenía que derivar esta función, entonces la derivada de esta era 2x. Pero, por ejemplo, si a mí me dan la función y me dicen que es, ponele, seno de x al cuadrado, yo te estaba acostumbrada a derivar una sola cosa acá, la x, no que ahí adentro haya otra función. Entonces son como funciones compuestas, o sea, dentro de una tengo otra. O sea, donde tendría que tener acá solo la x, ahí adentro le metieron seno de x. Entonces estas, para poder derivarlas, yo tengo que empezar derivándola como a grosso modo, como si fuera x al cuadrado. Entonces, si yo tengo que derivar esto como x al cuadrado, bajo el 2 y dejo el seno de x. O sea, lo mismo que hice acá, pero con ese seno ahí adentro. Pero eso no lo puedo dejar así, o sea, tengo que ponerle el por y ahora derivar el seno de x, que va a ser coseno de x. O sea, primero derivo como de afuera, lo grande, y después me voy a lo de adentro. Ponele que si tenés logaritmo natural de 7x cuadrado. Entonces, en esta, si yo tengo que derivar, yo sé derivar por tabla el logaritmo natural de x, que se derivaba como 1 sobre x, pero no logaritmo de algo. Entonces lo voy a tomar primero como si fuera esto, como si hubiese sido el logaritmo de x, me quedaba 1 sobre ese algo. Entonces voy a poner 1 sobre 7x cuadrado por, pero tengo que derivar esto, entonces esto va a ser 7 por 2x. Y ahí lo derivamos. Vamos a agarrar unos de los que están ahí. Ponele, ella te dio igual 2 a la x cubo más 2 x cuadrado más x. Bueno, acá tengo un número a la algo, entonces nosotros por tabla nos daba que cuando la función era un número a la x, la derivada de esto era dejarlo así por el logaritmo natural de a. Entonces, si yo tendría que derivar eso, 2 a la algo, o sea, todo esto lo vamos a tomar como si fuera solo como una cosa. Entonces, como si fuera 2 a algo. Entonces, 2 a ese algo se va a derivar de esta forma. O sea, voy a poner lo mismo, 2 a la x cubo más 2x cuadrado más x por logaritmo natural de a, que a es la base, sería C2, pero yo acá no tengo solamente x, sino que tengo todo esto, así que tengo que derivar esto. Entonces la derivada de eso va a ser 3x cuadrado más 2 por 2x más 1. Y ahí tenemos toda la derivada.
como que vamos derivando de afuera hacia adentro. Ok. A ver. Bien. A ver. Acá nos dio que y es igual al logaritmo natural de x cuadrado menos 3x más 2. Entonces, la derivada de esto lo voy a derivar con la de logaritmo natural de x, que al derivarlo era 1 sobre x. Entonces voy a poner 1 sobre todo eso, x cuadrado menos 3x más 2, por, y ahora tengo que derivar esto de ahí adentro, o sea que son 2x menos 3 más 0. Bien. Ahora el que sigue te dice que y es igual a la raíz cuarta de coseno de 3 a la x. Estas, cuando, tanto las coseno, las logaritmos, si yo quiero poner coseno de x a la 2, por ejemplo, o sea, todo el coseno de x ponerlo a la 2, estos se escriben, o sea, el 2s lo puedo escribir ahí chiquitito como acá, hacia acá. No es lo mismo que, o sea, que yo ponga esto coseno 2 a la x, no es lo mismo que decir coseno de x cuadrado. O sea, el cuadrado acá sería cuando está ahí es porque es para todo, como que está el paréntesis y está para todo. Cuando está acá es solamente a la x. O sea, yo cuando tenga que resolver diría el coseno, o sea, hago el valor de esa x al cuadrado y le aplico coseno. En cambio acá hago el coseno de x, el valor, le pongo el valor a x, hago coseno de ese valor y a ese resultado lo pongo al cuadrado. O sea, que esté acá afuera significa que es para todo. Entonces, nosotros acá tenemos, primero tengo la, o sea, la raíz cuarta, esto sería lo mismo que si yo tuviera coseno 3x a la 1/4. Entonces, empezamos derivando y voy a hacer bajar el 1/4 por el coseno de x al cubo, y acá tengo que poner el 1/4 menos 1, que me quedaría menos 3/4. Por, ahora voy a derivar esto de acá adentro, que es coseno de x al cubo. O sea que lo que voy a hacer es, como es coseno 3x, esto sería lo mismo que coseno de x a la 3. Entonces lo primero que voy a hacer es bajar ese 3 por coseno cuadrado de x. Le tengo que poner un exponente más chico. Por lo que está ahí adentro. A ver, primero saqué ese, después bajé por la derivada ahora del coseno. Ya bajé lo del 3, no es que sigo bajando este 2, o sea, no sigo derivando desde acá, sino que sigo derivando desde acá. Primero bajé el 1/4, derivé el 1/4, después derivé el tema del 3, y ahora voy a derivar el coseno. Entonces, la derivada del coseno es menos seno. Ahí. A ver, voy a ver si puedo poner uno más fácil. O que se note mejor. A ver. Bueno, acá. La derivada de esto va a ser, tengo logaritmo de 4x todo al cuadrado. O sea, lo primero que yo tengo que bajar es ese 2. Entonces me va a quedar logaritmo de 4x y se resta el exponente. Entonces sería 2 menos 1, que quedaría la 1. Por. Ahora voy a derivar el logaritmo de algo. El logaritmo de algo quedaba como 1 sobre ese algo. Por, y ahora recién voy a derivar este algo que tengo ahí adentro. Entonces, la derivada de esto me queda 4
por 1. A veces usan, como que empiezan con, lo hacen con letras. Para mí es más complicado, pero ponele, o sea, si vos tenés esto, sería lo mismo que, como que acá sería, vamos a sacarle el 4X y le vamos a poner Z, como para que me quede solamente Sí, una sola cosa. sí, me acuerdo que lo ha hecho con letras. Claro, bueno, y esto, o sea, te hace que Z sería 4X, y después al logaritmo natural de Z, no sé, vamos a llamarlo I. Entonces todo esto sería I al cuadrado. Entonces empiezo haciendo la derivada de eso. O sea, cuando hago la derivada de esto sería 2 por I. Y ahora tengo que hacer la derivada de I. Entonces la derivada de I, o sea, es logaritmo de Z, o sea, que va a ser 1 sobre Z. Y ahora hago la derivada de ese Z, que es 4X, o sea, así que me queda 4 por 1. Entonces después reemplazas acá quién era Y, o sea, pones logaritmo de Z o logaritmo de todo eso, pero como que después tenés que volver a reemplazar. Entonces para mí a veces es más fácil ya ir derivando paso a paso. Ah, sí, es que, a ver, yo creo que nada lo hizo de la manera simple, esa profesora. Claro, pero todo depende de cómo te fue tomando, entonces ahí es donde te Ella te la podía marea. complicar. No, aparte que suponíamos que era todo teoría y que ahí quedaba, que eran un par de preguntas teóricas y chao. Cualquier cosa fue la mesa. Un desastre. Yo te digo, tranquilamente me podría haber aprobado y dejado de romper los huevos, porque yo soy algo de lo que no me voy a dedicar ni cerca de la matemática. Claro. No, aparte que es la última, no, Cele, no te queda ninguna más. Y bueno, listo, a veces se ponen así. Bueno, acá hay que hacer, ves la regla de la multiplicación, o sea, te van a hacer primero derivado por el segundo sin derivar, y como son largos, ahí es donde se te empieza a hacer. No, no es que son difíciles, porque son todas simples, pero como que son muchas cositas, Son más entonces, galletas. claro, entonces, bueno, tengo que derivar todo esto, así que lo derivo término a término. La derivada de la raíz de x es 1 por 2 raíz de x, menos 3 por 1. Ahí tengo la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera ahora sin derivar, por la segunda derivada. Ese 4 queda así porque están multiplicándose con el logaritmo, o sea, el que voy a derivar es al logaritmo de x, que es el que tiene la x. Menos e a la 5, que en realidad es una trampa porque no tiene x. E a la 5, si yo lo resuelvo en la calculadora, es un número. Y un número derivado es 0. Así que eso se va. ¿Me escuchás? Sí, vos no. No, es que se me está cortando todo. No. Se me